Muchísimas gracias, Edgar. Muy buenas tardes para todos. Vamos a conversar durante la siguiente hora sobre el tema de ciberinteligencia en sistemas de control industrial. ¿Por qué la ciberinteligencia es algo importante para el modelo de ciberseguridad? Porque es que finalmente nosotros, supongo que esto ya lo han visto todos, ya no podemos decir que podemos protegernos de un atacante y que podemos evitar la ocurrencia de un riesgo. Pues efectivamente ese riesgo se va a materializar, ese riesgo va a pasar. Ya se vuelve un tema de saber cómo y cuándo. Y entonces sale una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos anticiparnos a ese riesgo en ese modelo de ciberseguridad? Porque en la medida en que yo pueda anticipar la materialización de ese riesgo, pues finalmente el impacto va a ser mucho más suave, y ahí es donde entramos pues en el concepto de resiliencia. Vamos a revisar este concepto de ciberinteligencia en donde vamos a buscar cómo anticiparnos. Perdón, algo le pasó a mi pantalla, denme un segundo por favor. Denme un segundo por favor. A ver, yo vuelvo otra vez. Edgar, ¿puedes confirmarme que estás viendo mi pantalla, por favor? Sí, la estamos viendo. Listo, perfecto. Algo pasó en mi pantalla, pues, y no funcionó. Entonces, por esto, pues, vamos a ver el concepto aplicado en una red de control industrial, específicamente, pues, en una red eléctrica. Para eso, pues, voy a hacer una introducción muy rápida en los temas de SCADA, porque ya tuvieron una conferencia previa al respecto. Entonces, no me voy a detener. Vamos a hablar de los protocolos de control en la red eléctrica, porque, pues, claramente, si vamos a buscar anticiparnos en ataques de la red eléctrica, tenemos que saber qué clase de protocolos están ingresando a través de la red eléctrica. Vamos a enunciar el proceso de ciberinteligencia, sus pasos y etapas. A partir de ahí vamos a empezar a instanciarlo. Vamos a establecer los requerimientos de ese proceso de ciberinteligencia a través del modelo de amenazas y modelo diamante, y luego vamos a sugerir cómo hacer el proceso de recolección con indicadores de compromiso. Ya los pasos posteriores pues ya corresponden a un tema de implementación de este proceso de ciberinteligencia, y obviamente pues ya cada quien, dependiendo de la red de TO que tenga, pues deberá continuar con las respectivas tareas que aquí enunciamos. Sin embargo, pues claramente desde el punto de vista del alcance vamos a trabajar aquí todos los fundamentos. El sistema SCADA, dentro de la jerarquía de sistemas de control industrial, pues es el nivel más alto, en donde es una plataforma que se busca monitorear y controlar todas las variables del proceso en tiempo real. Aquí hablamos de varias variables para monitorear: velocidad de flujo con variables como flujo de aceite, presión dentro de un tubo de agua, cantidad de carga eléctrica que pasa dentro de una línea de transmisión de electricidad. Hay que recordar pues que el sistema SCADA monitorea varios campos al mismo tiempo. Si no monitoreamos varios campos, y no uno solo, entonces ya no hablaríamos de un sistema SCADA, sino de un sistema distribuido de control industrial, DCS. Esto ya supongo que lo revisaron en la conferencia anterior. ¿Cuál es el prototipo de la red de SCADA? Tiene un centro de control principal, muchos canales de comunicaciones que finalmente llevan dichos comandos, dichos protocolos a cada uno de los sitios de campo. Las amenazas pues pueden presentarse en el centro de control principal, en los canales de comunicaciones o finalmente en los sitios de campo, donde
tenemos que revisar cuáles serían los elementos que tenemos que monitorear en cada uno de ellos, porque ahí no estamos hablando de los mismos tipos de amenazas en cada sector. Y si vamos a desglosar esa plataforma SCADA, pues miren que tenemos varios componentes principales. El actor que es el controlador que toma decisiones a partir de sensores para revisar las medidas y actuadores para enviar los comandos. Esa comunicación entre el controlador y los sensores y actuadores es vital para el funcionamiento del control industrial. Definitivamente a mí me interesa poder saber si alguien está interfiriendo en las medidas de los sensores o me está suplantando los sensores, o si yo le estoy mandando un comando al actuador, pues puntualmente alguien está haciendo que ese comando no le llegue, o finalmente que el actuador simplemente decida no prestarle atención al controlador. Y otra variable muy compleja de gestionar desde el punto de vista de ciberseguridad también, y son los sistemas de diagnóstico y mantenimiento que normalmente son remotos, involucran equipos y personas que lastimosamente no es posible instalarle muchos controles de seguridad porque, pues por alguna circunstancia, todos los sistemas anti-malware, todos los sistemas que involucran parametrización de comportamientos anormales tienen la tendencia de catalogar las cosas de los programas de los sistemas SCADA como programas maliciosos y los borran, ¿sí? Entonces... Te tengo una pregunta ahí, Manuel. Los sensores y los, ¿cómo se dice? Actuators. Sí. Ellos son básicamente Internet de las cosas, IoT, ¿correcto? Son equipos que vienen con cierta programación, pero son con capacidad muy pequeña, ¿correcto? Son diseñados No, para de hacer hecho, una y una sola cosa. es correcto. Los sensores son diseñados para hacer una y una sola cosa. Sin embargo, los actuadores son un poco más inteligentes porque ahí entran dentro de los PLCs. Los PLCs tienen algún grado de inteligencia y son capaces de mandar comandos dependiendo de ciertas variables que se le envía desde el controlador a los dispositivos que están en la parte inferior. Listo. Entonces, para yo entender bien, los sensores, ellos solamente recogen la información y la envían a los actuadores o los actuators, y ellos están programados para actuar de cierta manera, depende de la información que reciben los sensores, ¿correcto? No, los sensores le envían información al controlador. El controlador, dependiendo de las variables que tenga por sí mismo programadas, porque finalmente es el dispositivo inteligente que puede tomar las decisiones automáticas de gestión, ya le envía comandos al actuador para que prenda un interruptor, apague un interruptor, Listo. gradúe la presión en un tubo, etc. Listo. ¿Ok? Muy bien. ¿Y esto cómo se ve representado en la red eléctrica? Pues en la red eléctrica hay varios tipos de sistemas de control industrial. Pues vemos los que están en la estación de generación, donde cada unidad de generación tiene su propio sistema SCADA. Luego empieza la red de transmisión. La red de transmisión controla los pasos que vemos 2, 3, 4 y 5. Son los mismo tipo de subestaciones que controlan los transformadores de alta y de baja, que llevan la energía a través de las líneas de transmisión a lo largo del país. Y ahí pues se ven los mismos tipos de dispositivos como seccionadores, interruptores, protecciones, que son susceptibles pues de un ciberataque y que si llega a pasar algo complejo con ellos, pues causaría un efecto en cadena dependiendo de la situación que pudiera llevar a un apagado completo del flujo de electricidad del país. Luego están los distribuidores, que ya serían los del 6 en adelante, donde hablamos del mismo tipo de subestaciones, sin embargo,
el voltaje de transmisión que tenemos en los 2, 3, 4 y 5, pues es muy alto. Estamos hablando de líneas de 500 kilovoltios, de 144, a sistemas de distribución que son 13.200 y demás, donde pues finalmente el impacto de una línea, de un ataque en una línea de transmisión, pues involucra muchas subestaciones de distribución, donde hablaríamos, por ejemplo, que un solo impacto en una línea de transmisión pudiera dejar, por ejemplo, la costa atlántica de Colombia sin electricidad, mientras que un impacto en una subestación de distribución pudiera implicar que 10, 15 bloques de una ciudad, manzana, o manzanas pues como los conocemos en Colombia, simplemente pues pudieran quedar apagados, pero pues el impacto no sería al mismo nivel. ¿Qué protocolos de control manejamos en esta red eléctrica? Manejamos preferentemente tres tipos de protocolos. Uno que es el control desde el centro de control a los equipos de campo, que se llama IS 6870-5-104. Un protocolo de gestión local de subestaciones, que lo llamamos 61850. Y otro protocolo a nivel de control a bajo nivel que lo llamamos Modbus. Todos esos protocolos trabajan en perfecta sincronía para evitar que cualquier tipo de sobrevoltaje, cualquier tipo de falla dentro del proceso industrial pudiera en algún momento causar un apagón en cadena. Por eso vamos a hablar a continuación de estos tres protocolos. ¿Qué tenemos con Modbus? Pues un protocolo que fue diseñado más o menos por la misma época en la que fue diseñado Internet, en donde finalmente tenemos dos tipos de actores, maestro y esclavo, donde se envía un paquete y a su vez se responde, como podemos verlo acá. No hay ningún tipo de autenticación adicional, aparte de saber cuál es la dirección IP que está originando el requerimiento. Se envía un código de función con unos datos y el servidor responde el código de respuesta y con los datos de respuesta que hayan al lugar. Y aquí vemos un campo de transmisión pues extremadamente básico, un código de destino, un código de función, un código de datos y un chequeo de errores. Es una versión extremadamente simplificada de un paquete de comunicaciones como TCP/IP. Exactamente igual es el protocolo, es el paquete cuando se responde. A partir de acá, pues podemos recolectar información de inteligencia como podemos, o como lo veremos posteriormente, en cada uno de estos campos. Ya luego tendré que mirar desde el punto de vista de mi proceso cuáles son aquellas variables que son interesantes. Entonces recordemos, en Modbus puedo tomar las variables de destino y código de función que van a decir qué es lo que yo quiero hacer remotamente. ¿Y cuáles son esos comandos que yo puedo tirar remotamente a un dispositivo en Modbus? Puedo leer variables discretas, puedo leer registros de 16 bits, que normalmente son los utilizados para los medidores, o puedo simplemente escribirlos cuando estamos hablando de leer, escribirlos cuando estamos hablando de enviar un comando a un actuador para que ejecute algún tipo de acción particular. Y aquí tenemos, pues, como les digo, todas las respectivas clases, en donde, pues, hay comandos extremadamente peligrosos, como, por ejemplo, write multiple coils. Si mandamos un comando write multiple coils a una subestación, pudiéramos ordenar en un solo paquete que todos los interruptores que estén allí contenidos, pues se disparen. Y si se disparan, pues las líneas de transmisión
que estén allí gestionadas, pues básicamente saldrían de servicio. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con también los comandos que se están mandando, porque dependiendo de las maniobras que se están ejecutando, puede estar en progreso un ataque cibernético donde remotamente se esté accionando un proceso de apagado en una central o de una subestación. Pues tenemos otro protocolo adicional que se llama el 104. El Modbus es muy local de la subestación o de la unidad de generación. El 104 es del centro de control a esta unidad de generación. Y aquí buscamos hacer otras cosas, como por ejemplo, un protocolo, como por ejemplo, enviar mensajes maestro-esclavo y que siempre haya respuesta. Con Modbus, pues no necesariamente siempre hay respuesta. Por eso, ya tenemos un paquete de control un poco más complejo, en donde ya tenemos pues otra serie de variables en donde el dispositivo puede decir, puedo ejecutar la acción enviando un ACK, puedo rechazar la acción que me están solicitando, en donde envío un NAC, o puedo dar otro tipo de mensajes como no me está funcionando el link de comunicación. Toda esta información en transmisiones balanceadas o no balanceadas, que es por ejemplo las no balanceadas son aquellas que se mandan de emergencia desde el actuador hacia el controlador, mandando algún tipo de error, y las balanceadas son las que se envían directamente desde el controlador al actuador. Entonces, si vemos muchos mensajes, muchas transmisiones no balanceadas, ahí tenemos algo que está en progreso. O si vemos muchas transmisiones balanceadas, también puede llegar a ser problemático. Los sistemas SCADA son de un tráfico muy bajo. Estamos hablando que no llegan al megabit por segundo. Si vemos un tráfico muy grande, definitivamente hay que revisarlo porque eso es muy característico de las redes de tecnología e información, o que está pasando pues algún tipo de incidente de ciberseguridad en progreso. Hay otro protocolo también importante que es el de NP3. Este se usa exactamente para los mismos fines, sin embargo, pues tiene otra finalidad distinta. Este sirve para comunicaciones asincrónicas y sirve para comunicaciones asincrónicas porque está compuesto de bloques de comunicación. Y por cada comando que se envía desde el sistema SCADA se envía un bloque de comunicación. Distinto al 104, que se envía un comando y se espera una respuesta. Ese es excelente para poder controlar situaciones de emergencia. El de NP3 es muy bueno para tomar medidas porque se las envía continuamente, sin embargo, no es muy bueno para controlar situaciones de emergencia. Aquí también tengo, como les acabo de mostrar, pues funciones complejas en donde puedo solicitarle al controlador o al actuador, confírmeme lo que acabo de recibir, si lo puede ejecutar o si efectivamente no lo puede ejecutar. A partir de esta información, entonces ya tenemos que pensar cómo puedo anticiparme en los ataques que puedan llegar a pasar a través del proceso de control industrial. Esto se hace a través del proceso de ciberinteligencia. ¿Qué es el proceso de ciberinteligencia? El proceso de ciberinteligencia es básicamente tomar riesgos desconocidos de impacto desconocido, llevarlos a una etapa intermedia en donde ese riesgo desconocido ya es conocido, pero su impacto no es conocido y por tanto pues tengo que ahondar más en lo que está ocurriendo ahí y en el impacto, que es lo que conocemos como threat hunting por estos días, para ya luego llegar a riesgos conocidos de impacto conocido, en donde ya se gestiona a través del modelo de ciberseguridad que tenga implementado.
El Una, proceso, una pregunta para actualizar esto, porque estoy muy interesado en que dijiste el threat hunting. ¿Ya se está utilizando el marco de MITRE ATT&CK? ¿Se puede utilizar para SCADA y para ICS? por O, supuesto. bueno, porque De hecho, ese marco es espectacular para el threat hunting. no, total, total. Y de hecho, pues para gestionar las amenazas es muy importante tener marcos de gestión de amenazas, pero ya customizados. El de Mitre es muy bueno, porque pues tiene bueno, no sé cómo decirlo en español, un comprehensive list de todas las cosas que pudieran existir y que pudieran afectar un sistema. Sin embargo, como todos los marcos, hay que customizarlos, porque el alcance del Dimitri es muy grande. En la medida en que yo tenga ese marco de amenazas centrado en aquello que pudiera llegar a pasarme a través de un modelo de amenazas, que lo vamos a ver ahorita en un par de diapositivas más adelante, pues será muy efectivo para poder posteriormente generar indicadores de compromiso que me permitan detectar masivamente una amenaza que me esté afectando. ¿Ok? Continúo entonces. Tengo entonces los requisitos, tengo que establecer los requisitos de todo aquello que me esté ocurriendo, me pueda llegar a ocurrir, me pueda llegar a pasar. Esto se hace a través del modelado de amenazas. Tengo que hacer una revisión detallada de todas las posibilidades de aquello que me pueda pasar, incluso de aquello que hasta un momento específico yo considere improbable, imposible. Luego de tener claridad de ese tema, ya entro al proceso de colección. En el proceso de colección tengo que determinar cuáles son aquellos indicadores de compromiso que pueden explicar esos requerimientos que yo estoy solicitando para ya luego entrar en esa recolección. Ya recolecto información, hago la producción del documento final del informe y ya lo llevo a la respectiva evaluación. ¿Qué tipos de entregables puedo emitir desde ciberinteligencia? Puedo emitir entregables estratégicos en donde hablamos de información para la alta gerencia y la junta directiva, donde hablamos de atacantes y personas que están interesados en hacer, por ejemplo, espionaje industrial. Eso a una junta directiva siempre le va a interesar esa clase de información. Hablar de temas tácticos como metodologías que usan los atacantes para que los administradores del sistema y arquitectos lo utilicen en la operación del día a día y en la elaboración de nuevos proyectos antes de que lleguen a producción que consideren los requisitos para su protección. Con con las personas que manejan los controles de seguridad, el detalle específico de los ingresos de ataques para saber cuáles son las posibles parametrizaciones adicionales que se hace necesario implementar para actualizar la línea base de seguridad y los indicadores de malware específicos para que el equipo de SOC esté en capacidad de detectar cualquier tipo de campaña, cualquier tipo de ataque distribuido pues, que se tenga planeado realizar o que esté en curso. Para eso, entonces, ya vamos a adentrarnos un poco más en detalle en el modelo de amenaza. Vamos a coger, entonces, una red eléctrica. Una red eléctrica tiene algunos, estos no son todos, pero aquí sí podemos tener algunos. Tenemos algunos elementos. Estos elementos me van a permitir hacer la operación. La plataforma SCADA, la RTU de la subestación, el controlador de unidad de generación, las protecciones, los interruptores de la línea y los switches. ¿Cuáles son los actores? Yo tengo al operador de SCADA, tengo a los atacantes externos, tengo al agente de mantenimiento y tengo al operador de la estación. Y entonces aquí, ¿qué encontramos? Que está como muy repartido. Está como muy repartido las cosas que pudieran pasar. En donde tengo que el operador, siendo en este momento el más peligroso, pues el operador de SCADA.
Ahora imaginemos esto, ¿qué pasa si el operador de SCADA finalmente amanece un día aburrido con la vida y decide mandar un apagado masivo a todas las subestaciones de un circuito en particular? Complejo, ¿cierto? ¿Cómo pudiéramos nosotros anticiparnos a una amenaza de ese estilo? Misma historia con las personas externas de mantenimiento y demás. Podemos tener ámbitos de aplicación distintos. Entonces, luego de tener ese modelo de amenazas en donde sabemos qué actor puede afectar qué tipo de recurso, ya tengo que adentrarme en posibles cosas que pueden pasar. Si cogemos el modelo de Cyber Kill Chain, podemos encontrar una explotación, cosas como instalación de malware en servidores SCADA, dispositivos ICS, en comando y control, pues encontrar comandos enviados por canales encubiertos al dispositivo explotado. Las acciones sobre objetivos, ahí tenemos comandos de protocolo falsos enviados a los dispositivos de campo, y también en acciones sobre objetivos, pues podemos encontrar que lo que acabamos de decir, que envían comandos destructivos a los dispositivos. Antes de adentrarnos en los modelos diamante ya para parametrizar la amenaza, pues existen algunos problemas complejos a tener en cuenta aquí, y que son: los sistemas eléctricos solamente pueden soportar latencias de máximo 12 milisegundos en una red de 60 Hz. ¿Qué significa eso? Si yo a una red eléctrica le subo la latencia por encima de 12 milisegundos, corro el riesgo que no pueda tomar una decisión a tiempo en caso que ocurra algún tipo de problema en el sistema de control industrial. Y eso implica que las protecciones no van a funcionar, el control automático de ganancia de frecuencia tampoco va a funcionar, y por tanto se generaría un apagón masivo en la región del mercado energético donde me encuentre. ¿Qué cosas pueden causar latencia y que por ningún motivo deben instalarse en un sistema SCADA? Antivirus. Si bien hay antivirus que ya, digamos, hay proveedores de sistemas SCADA que los habilitan, se siguen sabiendo de casos todavía que causan algunos problemas en la operación, por lo cual pues claramente se hace recomendable más bien no colocarlos. Los sistemas NAC, Network Access Control, también causan varios segundos de latencia. Estamos hablando de 40 segundos antes de que se autorice la entrada a la red y de link. Misma historia el DLP, misma historia de los sistemas de 802.1x, aunque el DLP, pues dependiendo de los picos de procesamiento, no llega a 40 segundos, pero sí puede causar 1 o 2 segundos de retraso, lo cual es bastante complejo. Aquí entonces se hace necesario implementar controles que no causen latencia y obviamente pues traigan fuente de inteligencia de amenazas. ¿Qué cosas puedo implementar? Un cortafuegos de capa de aplicación en donde buscamos llevar registro de funciones específicas de comandos. Recuerden que ahorita estuvimos viendo comandos que se envían del HMI a los sistemas de control industrial, entonces me interesa controlar en detalle cualquier anormalidad que se presenta en la distribución de ese envío de comandos, porque en caso de existir algún problema pudiera significar que software como Stuxnet, Duku y demás, muy dañinos para los sistemas de control industrial, se están ejecutando. Y ahí habría pues que definitivamente tomar acciones al respecto. Por eso, esta clase de dispositivos reúne registros anormales y normales para poder llevar claramente un control de línea base de la red, incluyendo la sincronización NTP, porque ahí cualquier disparidad en milisegundos o segundos que se presente puede ser la diferencia para diferenciar una secuencia normal de operación de una anormal. Hablemos de control de integridad en dispositivos finales, señores.
como antivirus es mejor que no instalemos. Aquí deberíamos instalar cosas como McAfee o Tripwire para evitar que la integridad del equipo sea alterada. ¿Esto cómo funciona? Pues el equipo puede ser perfectamente vulnerable, pero si el malware llega y no puede escribir ni en memoria ni en disco, pues finalmente no puede hacer absolutamente nada y el sistema de control industrial sigue trabajando sin problemas. Esto no agrega latencia y definitivamente es genial para recopilar información, como lo mencionaba, por cambios que soliciten los malware. Otra cosa espectacular son los sistemas de prevención de intrusiones de red. ¿Esto para qué? Para monitorear y bloquear tráfico malicioso como exploits y malware. Y por último, una inspección profunda de paquetes a través de dispositivos que se encarguen de analizar qué cosas son normales y qué no, como Cyberbit y Darktrace. Muy buenos, muy buenos. En primera medida, pues Cyberbit lo considero para sistemas de control industrial el mejor, de acuerdo pues, con mi experiencia que tuve cuando estuve, cuando era responsable de los temas de seguridad y control industrial en empresas públicas de Medellín. Y Darktrace, en ausencia de ese, si por aquí circunstancias no se puede, pues el de Darktrace también es una buena alternativa. Pues Cyberbit le muestra una pantalla donde finalmente pues, se puede parametrizar políticas y acciones automáticas a tomar en caso de detectar algún tipo de vulnerabilidad muy asociada a ICS, ¿sí? Darktrace, pues también tiene su revisión en dispositivos, patrones como los que podemos ver abajo, en donde muestra qué cosas anormales detecta, ¿ok? Y una vez tengo mis dispositivos, mis dispositivos y mi arquitectura que me permita recopilar información, a partir del modelo de amenazas, pues ya entro a modelar aquellas situaciones desde el punto de vista de inteligencia que pudieran implicar riesgos desconocidos para mí y que si se llegan a presentar, automáticamente me da la posibilidad de adquirir toda la información de ellos en un tiempo muy corto para ya luego proceder a hacer las acciones que hayan al lugar. Voy a hablar de dos ejemplos puntualmente porque pues modelos diamante en sistemas de control industrial podemos tener muchos. En el primer modelo diamante decimos que externos, a través de malware customizado, comandos falsificados de protocolos de control o exploit kit de sistemas de control industrial, me pueden llegar a afectar plataformas SCADA, RTUs de subestación o controlador de unidad de generación, utilizando como medio de comunicación enlace a internet de APNs privados o red de comunicación industrial. Adicionalmente, el personal de mantenimiento, a través de malware customizado, comandos falsificados de protocolos de control, ICS Exploit Kit, me pueden llegar a afectar pues, una base más grande, con base en lo que habíamos visto ahorita en el modelado de amenazas, como lo son las protecciones, la red de subestación, el controlador de unidad de generación, los interruptores y los switches, a través pues, de la red de comunicación industrial, APNs privados o públicos o enlace a internet. A partir de esos modelos diamante, entonces yo tengo que verificar cuáles son los indicadores de compromiso que me proveen valor para poder tener claro información sobre esos riesgos desconocidos que en algún momento pudieran afectar. Hay un modelo muy interesante que denominamos la pirámide del dolor. Esa pirámide del dolor, básicamente lo que establece es una pirámide con todos los tipos de indicadores de compromiso que se pueden obtener, de los cuales, pues para sistemas de control industrial, no voy a hablar de los valores de hash porque son muy asociados a malware, pero sí hablamos de temas como direcciones IPs para HMIs no autorizados. Los nombres de dominio no los utilizamos en el mundo de control industrial porque pues no tienen importancia de dónde vengan, importan son las direcciones IPs.
nos importa saber sobre los intentos de cambios en los servidores y los comandos de protocolos que han sido enviados, eso los denominamos artefactos de host y de red. Queremos saber herramientas personalizadas de hacking o malware utilizadas. Y queremos también a través de eso lo denominamos herramientas. Y por último, el más difícil de todos, y por eso pues está en el top de la pirámide del dolor, son las operaciones de secuencia maliciosa realizadas, que es lo que denominaríamos pues tácticas, técnicas y procedimientos. ¿Qué cosas puntualmente podríamos saber? Como HMIs no autorizados o un incremento en las operaciones de lectura-escritura que se presenten directamente en el sistema de control industrial. Eso pues puede indicar un riesgo de alguien que todavía no ha materializado nada, pero que pues pudiera estar recopilando información para posteriormente lanzar un ciberataque y causar pues un impacto que sea complejo, pues porque casi siempre todos los sistemas de control industrial corresponden a infraestructura crítica. ¿Ok? ¿Cómo buscamos adicionalmente indicadores de red, aparte de los elementos que ya vimos? Y aquí hablamos desde el punto de vista de respuesta a incidente. Custom tools como los son, pues, códigos en C o Scriptify que podemos bajar. Wireshark, tratando de recopilar información de la red. Y Snort, que soporta, pues, paquetes como los son de NP3 y otros. ¿Ok? Preguntas, inquietudes. Pues a ver, el tema de, si regresas a la diapositiva anterior, donde muestras lo de Snort y Wireshark, Sí. esos son herramientas que no afectan, solamente capturan, ¿correcto? O sea, tenemos que estar muy cautelosos de no colocar información que sea ruidosa en una de estas redes. Nmap, por ejemplo, no se debe utilizar, ¿eh? De hecho, pues tuvimos alguna vez un inconveniente con un proveedor al que le contratamos una auditoría de control industrial, porque le tiró un Nmap a una central de generación y la sacó de servicio 45 minutos. Exacto, exacto. A eso me refiero, o sea, hay que ser muy cauteloso. El tema de los cortafuegos o los firewalls, me tocó buscar, averiguar qué carajo son cortafuegos y me di cuenta que es un firewall. Eh, De acuerdo. De acuerdo. los firewalls, hay firewalls específicos para este entorno, ¿correcto? O sea, Antes sí, okay. sin embargo ahora pues todos los firewalls que funcionan en TI ya tienen soporte para trabajar en sistemas de control industrial e incluso se consiguen las versiones ruggerizadas que funcionan en entornos que un firewall normal no puede, pues que tienen los aislantes que no funcionan con corriente directa sino alterna, pero no, Okay. ya los mismos firewall Checkpoint, Palo Alto, de Cisco, ya todos esos soportan muy en detalle estos protocolos industriales. Ok. Hay empresas que están entrando nuevas, ¿cómo se llama esta? Que es muy popular acá en Estados Unidos. Industrial Defender. Sí, el Bitdefender, está el Darktrace. Bueno, luego me acuerdo. No, Eh, Darktrace sí lo dije, sí lo puse aquí. no, por eso digo, están esas dos y hay otro que es muy común ahora. Se me escapó el nombre, que hay gente importante, pero bueno. El tema en Colombia, ¿cómo está el tema de el ente regulatorio? En Estados Unidos, NERC-CIP es muy fuerte y NERC-CIP tiene mucha fuerza para el tema regulatorio en las empresas que ofrecen cosas de energía. ¿Cómo es en Colombia? ¿Hay un ente regulatorio como un NERC-CIP? Sí, denme un segundo, yo les muestro algo aquí, que este se llama el CNORGCO. Esto se llama los acuerdos. Y quiero mostrarles
los acuerdos el acuerdo que es el equivalente al NERC-CIP en Colombia. Míralo, aquí está. Míralo, aquí está. Ajá. Acuerdo 1241 por el cual se aprueba la actualización de la guía de ciberseguridad. ¿Y las empresas colombianas sí están siguiendo este acuerdo? Sí, de acuerdo. Y mira, por ejemplo, esto. Mira el artículo 2. Ok. Nacional deberán hacer la actualización y notificación de responsables en un plazo máximo de 6 meses. Okay. Ahora, Y deben tener ahora mira, políticas. mira el 3, el 4 y el 5. Tiene plazos como muy claritos. Ok. Ahora, acá en Estados Unidos el NERC-CIP tiene lo que se le dice, tiene los dientes, ¿no? Porque cuando se hacen la auditoría y si ellos fallan, el NERC-CIP viene y les da un tiempo para arreglar la situación. Si en ese tiempo que le dan regresen, hacen la auditoría de nuevo y ven que no han hecho el trabajo, ya viene el tema pues, de penalidades. Y estamos hablando de penalidades millonarias por día. Y es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia la encargada de hacer eso. Bueno. Y sí funciona, o sea, sí tienen los dientes, sí lo han hecho, sí han Sí ido duro. funciona, sí tienen los dientes, no lo han hecho porque el anterior que había, 788, Okay. era más de buenas prácticas. Este ya es obligatorio. Ok, ¿y cuándo entró este en Hace función? 2 meses, hace 2 meses. Por eso, ok, entonces nuevecito, nuevecito. Sí, está nuevecito. Nada, mírale la fecha. Octubre 3, 2019, vea pues. Wow, interesante, interesante. Entonces el acuerdo 1241, vea. Bueno, pero entonces, ¿cómo está la situación en Colombia en el tema de los expertos, consultores que trabajan con empresas como EPM o otras empresas ahí? Me imagino, bueno, no sé, ¿cómo está la especialización, el conocimiento, la experiencia de esos expertos? Pues está bastante compleja de encontrar, porque pues no hay empresas que conozcan del tema y de hecho para poder tener manos, cuando yo estaba en EPM nos tocó traer gente del exterior muy orientada al sistema de control industrial que sabía de este tema, porque el local no se consigue. Correcto, pero entonces con este nuevo acuerdo, me imagino que ya las empresas que ofrecen servicios van a comenzar a preparar muy bien a sus profesionales, que eso es bueno para el profesional colombiano. Sí, obviamente, claro que sí, totalmente de acuerdo. Ok. ¿Qué temas te iba a preguntar? ¿Alguien más tiene preguntas? Porque yo ya me llegué hasta el conocimiento. Bueno, no hablaste acerca del MITRE. Entonces tú utilizas el MITRE como parte del modelo diamante que mostraste ahí. También puedes Es incorporar MITRE correcto. esa parte. El MicroAttack básicamente en el modelo de diamante me da todas las posibilidades que pudieran ocurrirle a un activo, en caso pues de que alguien no las tenga claramente identificadas. Entonces por eso sirve bastante. Excelente. No veo que nadie tenga más preguntas. Bueno, Manuel, muchas gracias. ¿Ese es tu HTTP? manuel.santander.name. Sí, señor. Raro ese. No, no te gusta mi URL. Nunca lo había escuchado. .name, interesante. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. Manuel, muchas gracias. Muy amable por tu tiempo. A todos, muchas gracias.